Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Koch del clan Black Clover en el que se ha cumplido lo que decía, el mantenimiento este ya me lo estaba oliendo y es que, vamos a ver, seguimos sin ningún tipo de evento en el calendario. Bueno, creo que han puesto un bonus boom para el 1 de marzo, seguimos con el dragoncito rojo, pero cuando nos vamos aquí a conjuntos, vamos a ver dónde está, vemos que ya han puesto el nuevo set, Vigilante del Bosque. Este se consigue con el Festival de Primavera, que, como les digo, yo creo que va a empezar el día 1. Lo malo es que el día 1 coincide el domingo, así que a lo mejor lo trasladan para el 2 si no lo han programado, porque ellos los fines de semana no trabajan. Pero bueno, vamos a ver el set qué tal está y si merece la pena para pillárselo en el Festival de Primavera. Y bueno, vamos a ver. Yo me salto directamente a la combinación de 6 piezas porque me pone todos los efectos maximizados y es la que me interesa. Normalmente los suelo jugar casi siempre 6 piezas. Muy pocas veces la uso de 4-2 o así. Así que vamos. Vamos a tirar para allá. Bueno, 6 objetos. Una vez cada 7 segundos, el guardabosques elimina todos los efectos que restringen el movimiento, aturdimiento, congelación, petrificación, jalea. Esto de jalea o miedo de sí mismo. No sé qué será, jalea. Esto me da que es una rata. Debería ser, a lo mejor, gelatina. Es lo que me falta por aquí. Y lanza restauración mejorada sobre sí mismo y todas las unidades aliadas en un gran radio alrededor. Vale, ya por esta parte, o sea, es un arquero de pistolas que va a ser de soporte, por decirlo así. O sea, ya no me está diciendo que me va a dar un gran beneficio a todos los que tenga para los equipos de magos arqueros. Después, elimina 5 efectos negativos aleatorios de los objetivos y restaura un 45% de salud. O sea, una ayuda aún mejor. O sea, me va a curar para colmo. Todas sus estadísticas se incrementan en un 45% durante 5 segundos. Entiendo que es de todos, porque aquí me está hablando de todos los que está afectando. De vez en cuando, el guardián del bosque dispara. Bueno, es vigilante del bosque. Aquí el nombre se lo cambian un par de veces. De vez en cuando el guardián del bosque dispara balas mágicas a 4 unidades enemigas con el mayor poder de hechizo. Los objetivos reciben daño puro igual al 85% de su poder de hechizo y una enredadera con pinchitos los atrapa. Durante 5 segundos no pueden moverse ni usar ninguna habilidad, excepto las otorgadas por el equipo. Cada segundo durante ese tiempo se aplica agotamiento a las unidades enemigas atrapadas. Reciben daño físico igual al 250% del ataque del guardián del bosque cada segundo. Mientras las unidades enemigas estén agotadas, su daño y velocidad de ataque se reducen en un 25%. El agotamiento dura 5 segundos, se acumula hasta 5 veces. De vez en cuando, el vigilante del bosque recibe un escudo de naturaleza que bloquea el 80% del daño de cualquier tipo y dura hasta 5 segundos. Durante este periodo, cada vez que el vigilante del bosque bloquea daño, 2 unidades enemigas aleatorias son afectadas por un marchitamiento mejorado. Se eliminan 4 efectos positivos aleatorios de ellas y se reducen todas sus estadísticas en un 25% durante 5 segundos. Estas unidades enemigas también reciben daño puro igual al 35% de su salud máxima. El efecto de la habilidad se activa como máximo una vez cada segundo. Vale, me vine arriba y lo leí todo del tirón, lo que ya me quedaba. Pero bueno, vamos otra vez para aquí atrás. Habíamos leído hasta aquí que quitaba efectos negativos y cura, o sea, entiendo que todos los del gran radio. La segunda parte será que dispara las balas mágicas a 4 unidades enemigas con el mayor poder de hechizo. Y ya viendo esta parte, a mí me parece que este arquero está enfocado para destruir lo que son los agentes más top, por decirlo así. ¿Por qué digo esto? Porque alguien que tenga un equipo mediano no tiene tanto poder de hechizo o vida. O sea, va a servir para todos, pero esto, un 85% de daño puro, daño puro ignora los escudos, igual al poder de hechizo. Yo tengo por aquí, siempre uso de muestra, mi pescador gélido. De base tiene ya... ¿dónde lo tengo por aquí? Uy, ¿dónde está? Poder de hechizo, 1.064.000 de poder de hechizo. Pero esto es base, sin todos los aumentos que tiene cuando está en batalla. Esto más o menos, una vez hice cálculos, y esto llega casi que a los 2 millones y pico, 3 millones. Estamos hablando
que cada millón me vas a hacer 850.000 de daño puro. Si esto se me eleva a 3 millones, bueno, 2 millones segurísimo. Estamos hablando que ya me hace 1.700.000 de daño. O sea, más de la mitad de la vida me lo va a hacer en daño puro. También hay un montón de cosas que te reducen la vida, o sea, ojo, porque es bastante cañero contra los magos. No solamente va a afectar a los magos, hace daño por el poder de hechizo. Normalmente, por ejemplo, aquí, este arquero, que aunque sea arquero, al tener estadísticas aumentadas por lo que es el tema de la evolución y la especialización, puede ser que tenga poder de hechizo y también reciban daño por esto. Bueno, este tiene 39.000, la verdad que esto es lo que da la evolución, la especialización. Pero vamos a ver qué más hace. No es mucho daño, pero bueno, algo va sumando. Vamos a seguir por aquí. Por aquí tenemos el daño del poder de hechizo. Bueno, se centra en las 4 con el mayor, o sea, siempre va a tirar a magos. En mi caso tengo ahora mismo 3 magos, un arquero y 2 tanques, pues estoy haciendo pruebas. Entonces me va a coger segurísimo a los magos, más el cuarto, pues será un aleatorio, no sé quién tendrá más poder de hechizo. La cosa es, de vez en cuando el guardián del bosque dispara. Esto sería una habilidad. No sé si es una habilidad o un ataque. Se me queda la duda. Vale. Y la cosa es que también les mete silencio. Después tenemos por aquí que les mete agotamiento, que es igual al 250% del ataque. ¿Qué pasa? Que las pistolas atacan muy rápido. Tienen un daño muy elevado. O sea, este daño va a ser muy, muy alto. Tengo por aquí, vamos a ver si tengo por aquí alguien con pistolas montado. ¿No tenía por aquí alguien? Sí, este señor que está así, bueno, este está aquí sin subir mucho. Pero, y este tiene 100.000. Creo que tenía algún otro. A ver si tengo algún otro. Uy, no tenía yo mi mercenario. ¿Dónde lo tengo? No lo sé, pero vamos. A ver si lo puedo poner rapidito. A ver si aquí mismo. A ver, porque está buscando las piezas, que esto es horrible. Pasa que está sin actualizar, sin gemas. El daño son 117.000. Me podrá subir un poco más. Pero esto bien equipado y evolucionado completo son los 200.000 perfectamente. Entonces, equipar todo fuera, porque no me voy a pegar aquí un ratazo buscándolo. Y si son, vamos a ver, si son los 100, vamos a poner 100.000, lo más básico, que ya les digo yo que no va a ser alguien que lo tenga bien, bien equipado, le va a hacer 250.000 de daño físico. Y cada 100.000 más, o sea, seguro que tengo, si lo pongo, me va a sacar los 200.000, pues me va a subir a 500.000, o sea, medio millón de daño físico cada segundo. Como le reduce el ataque. Vale, la siguiente parte pone que él recibe un escudo que bloquea el 80% de daño de cualquier tipo. O sea, está bien que tenga el escudo, pero ya saben que hay muchísimas cosas que quitan lo que es ignoran escudos, más bien. Entonces, ya los escudos está bien que lo tenga, pero ya es como algo tan normal que no es nada del otro mundo. Vale, esta parte que saltará durante ese periodo cada vez que bloquea daño, 2 unidades enemigas aleatorias son afectadas por un marchitamiento mejorado. Les va a quitar efectos positivos, les reduce las estadísticas y reciben daño puro igual al 35% de su salud máxima. Y se activa una vez cada segundo, o sea, cada segundo se va a estar activando porque siempre hay un daño muy constante. Entonces, lo básico, ya veo que un personaje, esto va a saltar 2 veces en una batalla, como mucho, 1. Al ser 7 segundos está genial porque empieza la batalla, te vas a comer todas las restricciones y demás y las va a eliminar de sí y de todos los aliados en un gran radio. Para colmo, sí, le elimina 5 efectos negativos, les va a curar, que es un momento crítico ahí de la batalla. Los 5 o 6 segundos es un momento crítico. Está muy bien. Y
la segunda parte, o sea, ya vemos, o sea, yo lo veo este personaje como de soporte, pero focalizado en hacerle daño a los equipos de mago. Pinta bastante bien. Lo veo como un arquero que me va a dar supervivencia, pero que a su vez me va a reventar a los magos. Está focalizado en hacerle mucho daño a los magos por este 85% de daño de poder de hechizo como daño puro. Habría que probarlo, pero tiene pinta de que va a meter bastante caña. Lo bueno, que hasta ahora casi todo el mundo está usando o el Guardián del Bosque, que lo tengo por aquí, que este es un básico porque este hace muchísimo, pero muchísimo daño. Y en conjunto, yo por ejemplo estuve usando el Conquistador, que va muy bien, pero la gente está usando, algún mercenario he visto, pero está usando mucho el Robin Bad por el tema de la resistencia mágica. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos dos ballestas que son de un ataque normalmente lento, pero al meter la opción de pistolas, hay muchísimas pistolas con efectos muy muy buenos que no se han podido usar, pero con este mm, tiene pinta. Yo de hecho tengo aquí 5 pistolas legendarias de ignorar armadura, el crítico de la unidad físico, esto debe ser el daño físico y la armadura, no, la perforación. No, físico y la armadura mágica. No sé, habría que ver esto que hicieron aquí con la traducción. Romper la armadura y todas las unidades en un pequeño radio. Según esto. Vale, este no rompe la armadura, sino que hace daño en área. A ver si hay alguna pistola guapa. Desarmar el objetivo y a todas las unidades enemigas. Esta pistola sí me molaría mucho en mi set, en mi conjunto. Porque es un desarmar en área. Y para colmo se va a robar estadísticas. O sea que lo va a ser más duro de matar. Pero y aplicar un siguiente si lo metieron afectado por silencio. Porque no, esto de ya lo aplica el conjunto en sí. Esta no me molaría. El crítico de la unidad se aumenta en un 25. Física. Al infligir daño crítico, el poder de la pistola dispara un cohete a una unidad enemiga. El cohete inflige. Wow. Vamos a verlo aquí. Aumentarse. Las pistolas ya meten de por sí muchísimos críticos. Va a robar críticos, fortaleza, daño. Daño físico. Este puede estar muy bien. Porque al robarles daño, va a hacer que la habilidad de este señor que hacía daño puro igual al... ¿Dónde estaba? Daño físico igual al 250% del ataque, se va a aumentar su daño y más daño va a hacer. Buena combinación con esas pistolitas. Son estas. Sí, vamos, esta estaría que me tira muchísimo daño. Tiene sentido disparar balas a todas las unidades enemigas. Una bala causa daño físico. Y reduce armadura física y mágica. Vale, bastante interesante. Casi que me quedaría o con las de desarmar, que no sé por dónde la vi. A desarmar al objetivo y a todas las unidades en un pequeño radio. De vez en cuando la unidad desarma a todas las unidades aleatorias. Sí, me quedaría con o las de desarmar o las de estas de crítico. La otra me va a hacer que el guardián del bosque me meta más daño, pero esta va a aumentar su daño, pero brutal. Entonces, me gusta bastante este set enfocado a los magos. Al igual, no digo que se cargue el meta actual, pero vamos, ya va siendo hora de que los de Hacer Castle no cheten tanto a los magos porque es aburrido ya jugar. Porque todo el mundo va igual. O sea, todo full mago y no hay opción ya de meter un tanque, salvo gente loca como yo que voy con 2 tanques ahora mismo. O sea. Pero bueno. Y vamos a ver los encantamientos, a ver si hay algo que realmente merezca la pena de los 3 encantamientos. Para que no lo conozca, recordar que los encantamientos pues, necesitamos lo que son las sustancias que las fabricamos con estos conjuntos, piezas que conseguimos aquí, que se consiguen, aquí te dice dónde se consigue. Los materiales los vas a conseguir de sobra. El mayor problema que yo he tenido es que para tú después forjarlo necesitas algunas piezas en concreto que me fallaron. Pero bueno, ya lo iré supliendo. Pero vamos, los materiales estos sobran. Entonces tenemos la esencia roja que está enfocada en hacer más daño.
La violeta, que está enfocada en como utilidad, por decirlo así. Y la amarilla, que es defensiva. Según el color, el arma va a obtener una propiedad diferente. Y bueno, vamos a ver. No me acuerdo que hacían. Bueno, tú lo puedes probar. Vamos a ver si tengo algún set por aquí que no hay. No, lo tengo encantado. Mira, muerte gélida. Les enseño. Cuando pinchan aquí sobre un objeto, seleccionar, pueden seleccionar la sustancia que quieran y ver el efecto adicional que hace. Cambiamos y vemos aquí el efecto que hace en amarillo y vemos el efecto que hace en violeta. El efecto va a ser igual independientemente del arma. O sea que aquí podemos ver cómo se va a quedar afectado con la sustancia, porque a veces eso nos puede interesar también para hacer un poco el combo. Pero bueno, vamos aquí. En rojo. Cuando el vigilante del bosque aplica la restauración mejorada de la habilidad del conjunto, recordemos que ahora sí mismo y en un gran radio, 3 unidades enemigas más cercanas también tienen su armadura desgarrada. Cuando la armadura de unidad se desgarra, esa unidad recibe 550.000 de daño puro y su armadura física se reduce en un 40%. La mayoría van a ser magos, así que esta parte no va a ser tanto daño. El daño les hará daño, pero que se reduzca su armadura física no va a ser tan importante. Salvo el rompe armadura. O si tiene algún tanque. Estos enemigos también reciben 450.000 de daño físico durante 4 segundos. Cuando el vigilante... no. Vale, no, claro, estoy leyendo. Vamos al de 6. 3, 550.000. 40, vale, esta es la primera parte. Cuando las balas mágicas, estas eran las que disparaba también como de vez en cuando, impactan a los que más tenían poder de hechizo. El vigía del bosque hace que los objetivos exploten, causando 400.000 daño mágico a los objetivos y a todas las unidades enemigas en un gran radio a su alrededor. Vale, un extra de daño básicamente, aparte del daño puro que ya reciben por las balas. Cuando el guardabosque, ahora es el guardabosque, ya no es el vigilante del bosque. Vale, aplica la marchitez mejorada de la habilidad del conjunto. Recordemos esto era cuando tenía el escudo y recibía daño. Aplicaba marchitamiento a los enemigos. Los objetivos también están asustados, ¿vale? Esta parte mola. Por el tema de que aparte me va a asustar y me va a hacer sinergia con el verdugo. Si no tienes verdugo, esta parte no te va a servir tanto. Cada segundo durante esta duración el guardabosques le inflige 200.000 de daño puro a objetivos y a todas las unidades enemigas en un pequeño radio a su alrededor. Es un aumento de daño el rojo, pero ya de por sí, con sus habilidades, debería ser mucho daño. La cosa es como quieras enfocar al personaje. Y una vez probado, a ver qué tal, si realmente hace mucho daño o poco, pero bueno. Vamos a ver por aquí. Cuando el vigilante del bosque aplica la restauración mejorada de la habilidad establecida, el vigilante y todas las unidades aliadas en un gran radio alrededor se vuelven inmunes. Vale, era que eliminaba efectos la parte, pero este me va a hacer que se vuelvan inmunes. ¿Ves? Sí, es gelatina. Y miedo durante 5 segundos. Esto ya es muy bueno. Porque hay objetos que te tienes que poner específicamente para volverte inmune, pero si este ya te lo hace de base, muy guapo. Cuando las balas mágicas impactan, el guardabosques hace que los objetivos no pueden recibir efectos positivos. Muy bueno también. No va a poder recibir escudos, no va a poder recibir curaciones, no va a poder recibir restauraciones, que también otro tipo de curación, ni aumentos de daño, ni aumentos de estadísticas. Muy, muy bueno, 5 segundos. Vale, cuando el vigilante del bosque aplica marchitamiento mejorado de la habilidad del conjunto, los objetivos también reciben daño puro igual al 300%. Shus. Pues esto, según leo aquí, o sea, no es que lo cambie, es que además recibe daño puro. Era un 250% del ataque de este señor y para colmo este se le sumaría un 300% del ataque del vigilante. Esto tiene pinta de que se sustituye uno por otro, pero como está redactado, no. Y si estos enemigos mueren dentro de 4 segundos, después de recibir el marchitamiento mejorado, no pueden ser resucitados durante 4 segundos. Buah. Vale. Pues esta última habilidad, para colmo, no poder ser resucitado, la gente usó a alguien y se copió todo el mundo. ¿Cómo no? Este señor que... No, el Robin no era. ¿Cuál era que evitaba resucitar? No pueden ser visitados durante 4 segundos. La gente le pone una esencia violeta, que para mí no era la mejor en el Robin ni de lejos. Pero ya teniendo también una prohibición de resucitar, son 4 segundos, son menos, porque el Robin creo que eran 10. Pero
Va a ser brutal. De momento, entre el rojo y el violeta me está gustando muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Porque inmunidad, que no pueden recibir efectos positivos, daño puro además del de ataque normal y prohibición de resucitar. Muy, muy completo. Me gusta más que el daño este porque en un equipo normal, así ya bastante top, que tenga un guardián del bosque y un pescador, no te hace falta ya un personaje que vuelva a hacer aún más daño, porque es que al final no hay tanto personaje con tanta vida para daño. Entonces, este me gusta más. Aparte que el daño que hace extra no me mola, pero es que en el violeta para colmo me va a hacer daño. Daño puro. Uf. Y al final, cuando el guardabosques aplica restauración mejorada de la habilidad del conjunto, un escudo igual al 250% del ataque del guardabosques también se aplica a todas las unidades aliadas en un gran radio alrededor. 250% al ataque, pero el escudo que ya hacía, otro escudo extra. Porque el escudo que aplicaba era... Vamos a buscar el escudo. Joder, es que por aquí había como un escudo. Pero claro, no, el escudo, que era del daño. De vez en cuando el vigilante del bosque recibe un escudo de naturaleza que bloquea el 80% del daño para saltar la habilidad del marchitamiento. Pero este escudo, que es cuando se cura, que es antes la primera habilidad va a saltarlo más rápido, va a generar un escudo igual al 250% del ataque a todas las unidades. Lo mismo que se escala, si tiene 100.000, que es muy poco, son 250.000 de un escudo que es una castaña, o sea, una basura. Para que fuera un escudo decente estamos hablando ya de niveles altos de 1.000.000. Si no, se queda muy corto. Pero bueno, es un extra porque la restauración mejorada me va a subir estadísticas, me va a curar y si me da un pequeño escudo, pues mira, nunca viene más, aunque es muy poco. Vale. Cuando las balas mágicas impactan, el guardabosques roba 25% de todas las estadísticas de los objetivos. Eran 4 objetivos, 25%, pues mira, no está mal. Si el guardabosques muere dentro de los 5 segundos después de recibir el escudo de la naturaleza, el guardabosques y dos unidades aliadas serán resucitadas con un 25% de salud. Curiosa la habilidad, un autorresucitar por habilidad de conjunto, que no pueden ser normalmente silenciadas. Lo malo es que tiene que tener la condición de que se haya activado el escudo de la naturaleza. Pero me va a resucitar a 3. Muy, muy importante, muy bueno. ¿Qué encantamiento coger? Uf. Vale. El rojo es daño, que lo veo bien, está sentado sobre todo personajes físicos. Si tuvieran tanques y rompearmadura, tus enemigos, el suyo sería coger el rojo. Si fuera lo muy habitual, pero ya cada vez veo menos tanques. Entonces, el rojo a mí es el que menos me gusta de los tres. El que yo usaré va a ser el violeta. En mi caso lo tengo ya clarísimo después de leer los tres. Porque me va a dar inmunidad. Va a hacer que no pueden recibir efectos positivos. Esto yo creo que va a hacer que este personaje tenga un daño brutal. Brutal, brutal. Y sobre todo el que le haga objetivo. Y el no poder resucitar pues me va a venir de lujo. Porque creo que tengo alguna cosa, pero poco. Y ya por último. El amarillo, el defensivo. Esta parte está bien. O sea, si tiene... un pistolas va a tener 200.000. O sea, el escudo va a ser casi normalmente de 500.000. Se queda corto, no está mal, pero va a saltar mucho. O sea, es la parte buena. Después, la siguiente parte va a robar estadísticas, va a hacer que dure más en la batalla este tío, haciendo saltar más la habilidad. O sea, que esa parte también está bien. Pero lo mejor del amarillo es un auto-resucitar por un arquero. Esto es muy, muy bueno, muy importante. Y va a resucitar a 2 más. ¿Qué pasa? Que yo ya tengo un montón de cosas que resuciten. Entonces, en mi caso, que tengo un montón de cosas que resuciten y que prácticamente todos mis personajes se resuciten y resucitan a alguien, esta parte me sobra, que es el talento estrella del encantamiento. Si no tienes cosas que resuciten mucho, uff, este te puede salvar. Te puede salvar muchísimo, muchísimo al equipo. Porque no sé por qué las almas de resucitar de los magos están casi que desaparecidas.
Entonces, ¿qué es lo que la gente ha estado buscando? Pero bueno, mi recomendación va a ser este, el violeta. Ya veremos en cuanto pongan el festival de primavera qué más cosas trae. Pero vamos, de momento o sea, comprar el pase del festival con el código promocional de eso, ayuda a un creador de Koch, obviamente en la tienda. Vamos a conseguir este conjunto prácticamente sin mucho problema. Y a mí me mola usar un pistola para mezclar habilidades, porque tenéis un par de pistolitas que me molaban, como les he enseñado, y las quiero usar de nuevo. Lo probaré, obviamente, yo me compraré el pase para probarlo porque creo que va a ser de muchísima utilidad. Y al final esto es cuestión de ir probando y rotando a ver qué te gusta, qué te convence y poco más. Bueno, ya si tienes alguna duda más sobre este nuevo personaje, cómo equiparlo o algo más sobre el vídeo, pues no lo dudes. Abajo en comentarios me dejas tu opinión sobre este nuevo set, a ver si también te mola como a mí y sobre todo, si consideras que hay algún encantamiento que es mejor que mi opción, que el violeta. Y me lo explicas, por favor, porque esto siempre consiste en aprender y estar pendiente de todas las novedades del juego y los combos, que es lo que va a hacer que tu equipo vaya adelante. Así que nada, hasta la próxima. Espero haberles ayudado.